Tenemos 74. No, pero se está transmitiendo en vivo. Muchachos, ¿no escuchan? ¿Está como que va el equipo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se estabiliza? Tenemos 53 personas conectadas. Muchachos, estamos en la transmisión de la clase de Teoría General del Proceso 1 con el profe Juan Sebastián, quien va a estar transmitiendo esta y otras clases, no solamente por este canal, sino también los invitamos a que se suscriban al canal del profe, que vamos a adoptar al final de la transmisión. Profe, no siendo más, luego con la clase. Muchachos, muy buenas tardes. Espero estén todos muy bien. Primero que todo, antes de comenzar a dar la clase, pues agradecerle mucho a Dani por toda la gestión que ha brindado a Globo Enfoques. Espero que todos realmente se suscriban porque es una herramienta muy útil, tanto académica como pues obviamente de compartir información en momentos de contingencia como los que estamos viviendo. Podemos evidenciar la importancia de las redes y realmente Dani ha sido un ejemplo en esto y estoy inmensamente agradecido en lo personal. También agradecerle a un aula 001, a Memes un aula y a los canales de difusión obviamente de la institución por permitirnos pues a paliar o tratar de disminuir este momento de contingencia que estamos viviendo. Perdón, ¿me están escuchando? Porque veo comentarios que me dicen que no me escuchan. Si me escuchan, por favor, reaccionen en la barrita y en los comentarios. Listo, sí me están escuchando. Bueno, entonces sea lo primero entonces darle las gracias a todos ustedes, también a cada una de las personas que están presentes aquí en la transmisión. Sé que estamos viviendo momentos de contingencia. Les deseo mucha fortaleza a ustedes, a sus familias. Recuerden tomar las medidas de prevención. Aquí Dani y yo ya las tomamos. Antibacterial siempre que salgan a la calle. Salir preferiblemente en espacios con muchas personas con sus tapabocas. Recuerden que el tapabocas es el N95, ese es el que sirve. Tratar de evitar aglomeraciones máximas. Si estamos jóvenes, realmente pensamos pues que el coronavirus o el COVID-19 no nos va a afectar, pues tenemos que pensar en nuestras familias, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en cada una de esas personas que son vulnerables a este tipo de virus, a este patógeno que se está esparciendo. Entonces, mucha conciencia, mucha fortaleza, mucha unidad. Comienzo con respecto a los habituales parroquiales que damos en la clase. Los parroquiales, entonces, tenemos, muchachos, un taller de competencia que teníamos que entregar el día de hoy. ¿Es cierto que sí? Estamos todos de acuerdo en que teníamos un taller de competencia para entregar, creo que era el día viernes y el día lunes, en los dos grupos de teoría general del proceso 1. Bueno, muchachos, vamos a hablar un poco de esto. Sé que no ha sido culpa de ustedes, mucho menos mía y de la institución, la contingencia que estamos viviendo. Por tal motivo, entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. El taller de competencia me lo van a enviar, tienen plazo hasta el día de mañana a las 12 de la noche para enviármelo a aquellas personas que no lo hayan enviado al correo institucional. Bueno, correo institucional con el asunto taller de competencia, me ponen el grupo y el número de integrantes. Plazo hasta mañana a las 12 de la noche. Es decir, el plazo era el viernes y este lunes que pasó, sin embargo, por la contingencia, el tiempo de entrega se amplía hasta mañana a las 12. Quien no lo entregue mañana a las 12 sabe, obviamente, pues cuál es la nota que tiene y miren que estamos ampliando el plazo casi una semana más. Ese es como el primer parroquial que damos. Vamos a intentar socializar por este medio el taller, aunque obviamente es complejo porque la actividad era que cada uno de ustedes pues hablara un poco de cada uno de esos puntos de cara a aterrizar la competencia. Sin embargo, pues es un poco difícil lograrlo de esa forma pues por este evento que se ha presentado.
Muchachos, no siendo más entonces los parroquiales, vamos a continuar con la clase. Veníamos dando en clases anteriores el tema de la competencia, habíamos visto los criterios para aterrizar la competencia, habíamos visto obviamente el criterio objetivo por la materia, materia en sentido amplio, materia en sentido estricto, el criterio territorial, los foros o fueros desprendidos del criterio territorial, habíamos visto también el criterio funcional, el criterio subjetivo. Entonces, el día de hoy, pues ya terminando de aterrizar la competencia, vamos a comenzar a ver un poco la acción, que ya la habíamos tratado a grandes rasgos en otros momentos, y vamos a lograr encajar esa acción por medio de uno de los institutos concretos que la desarrollan, que es la pretensión. Podríamos decir entonces que la acción es un derecho subjetivo procesal, y para poder hablar de la acción tenemos que diferenciar tres momentos concretos. Un primer momento, la acción desde una teoría monista. Un segundo momento, la acción desde una teoría concreta. Y un tercer momento, la acción desde una teoría abstracta que va a nutrirse con herramientas o elementos constitucionales. Tenemos que decir que la acción, como ese derecho subjetivo procesal, es independiente del derecho subjetivo en disputa, o ese derecho subjetivo que estamos buscando se reconozca ante la jurisdicción. Esto lo vamos a lograr o se va a lograr en la teoría abstracta de la acción, porque en la teoría monista, que es ese primer momento que les digo, que nos va a trasladar a Roma, que nos va a trasladar a un primer momento en Francia, en ese derecho continental europeo que estaba apenas surgiendo y que se va a nutrir después en la escuela alemana, que se va a nutrir con posterioridad también en la escuela italiana. En ese primer momento, la acción no se iba a distinguir del derecho subjetivo en disputa. Es decir, vamos a encontrar una acción que está coligada, que se confunde con el derecho subjetivo que se busca sea reconocido ante la jurisdicción. Ese es el primer momento de la acción, la primera escuela, que es la escuela monista. Después vamos a ver cómo, a partir obviamente de las escuelas alemanas, esa acción va a mutar, ¿sí? Y la acción va a reconocerse como un elemento, como una figura independiente del derecho subjetivo en disputa, pero todavía no se va a desligar de, uno de los institutos concretos de la teoría general del proceso, que es la pretensión, y todavía vamos a confundir la acción con la pretensión. Es decir, en este momento la acción va a ser independiente del derecho subjetivo en disputa, pero única y exclusivamente se va a reconocer siempre y cuando ese derecho subjetivo sea reconocido en forma positiva ante la jurisdicción. Todavía no hay un desligamiento entre acción y pretensión. Y vamos a encontrar un tercer momento que es el llamado escuela abstracta o digamos la teoría abstracta de la acción, en la que se va a desligar, uno, el derecho subjetivo del derecho de accionar o del derecho de acción, el derecho subjetivo procesal de acción, y se va a desligar el instituto concreto de la pretensión del instituto abstracto de la acción. Entonces, en ese tercer momento ya encontramos un desligamiento total de la acción, y no va a, digamos, estar supeditada la capacidad de accionar con que se tenga un reconocimiento de ese derecho subjetivo que se está disputando, un reconocimiento positivo. Es decir, más allá de que sea positivo o negativa la respuesta de ese órgano jurisdiccional al que se está, digamos, instando, al que se está llamando, se va a tener derecho de acción, e inclusive podrá accionar en un principio quien no tenga ese derecho subjetivo. Es decir, la acción se entiende en esta escuela como un derecho abstracto, como un derecho aislado de otros institutos de la teoría general del proceso, como lo fuere en este caso la pretensión. Ese derecho de acción se va a nutrir en el Estado social de derecho con con algunos derechos fundamentales, en este caso la llamada el debido proceso, por ejemplo, la tutela jurisdiccional efectiva, y nos va a indicar entonces que esa acción
va a ser esa puerta de entrada de la jurisdicción, pero no solamente debemos entender la acción como la puerta de entrada, sino que nos debe garantizar que a lo largo de todo el proceso se haga un proceso en respeto al debido proceso, se haga un proceso en respeto obviamente de la búsqueda de una tutela jurisdiccional efectiva que logre deprecar una posible respuesta, ya sea favorable o desfavorable de parte del órgano jurisdiccional. Ahora, ese derecho subjetivo procesal, nutrido obviamente por derechos fundamentales y un marco constitucional, se va a aterrizar por medio de unos institutos concretos, ¿sí? Era claro entonces, o es claro entonces decir que la posibilidad de accionar no solamente la tiene el pretendiente, en este caso el extremo por activa, cuando presenta su reclamo concreto ante la jurisdicción, su demanda, sino que también lo tiene el sujeto resistente cuando presenta, por ejemplo, su contestación, cuando presenta, por ejemplo, la forma diferente de resistencia que piense acreditar ante la jurisdicción, e incluso lo vamos a encontrar cuando hay demanda de reconvención, entre otras. Esto nos hace entonces aterrizar ese instituto abstracto que es la acción dentro de los institutos concretos. El primer instituto concreto que vamos a analizar, que aterriza ese instituto abstracto de la acción, es el de la pretensión, ¿sí? Y la pretensión, obviamente, como este reclamo concreto que se allega ante la jurisdicción. Es decir, nos vamos a encontrar con una pretensión, con un reclamo concreto que va a tener unos elementos estructurantes. Un primer elemento, que es el elemento subjetivo, y para poder aterrizar ese elemento subjetivo de la pretensión, tenemos que hacernos, o a mí me gusta realizarme, 3 preguntas. La pregunta número 1, ¿quién debe conocer de este asunto? Una pregunta que va intrínsecamente ligada al tema de la competencia, y es, yo tengo que saber quién debe conocer de ese asunto que yo pretendo llegar ante la jurisdicción. Es un análisis básico de competencia. ¿Quién estará llamado a conocer? Entonces, en la pretensión se van a identificar, o se debe identificar, un sujeto que pretende, un sujeto ante quien se pretende y un sujeto ante quien va dirigida esa pretensión, es decir, quien tiene que conocer de ese reclamo, en este caso, el sujeto supraordenado o el juez, ¿sí? Ese primer elemento subjetivo, que es el que nosotros estamos analizando, nos va a decir, dentro de ese triángulo que constituye esa relación procesal, es decir, sujeto supraordenado, extremo por activa, extremo por pasiva, quiénes lo van a conformar, cómo lo van a conformar. Es claro entonces que tanto el extremo por activa como el extremo por pasiva puede estar conformado por un número singular de sujetos, en este caso un único sujeto pretendiente, o puede estar conformado por un número plural, en cuyo caso estaremos en presencia de un litisconsorcio. Ya tendríamos que mirar si se trata de un litisconsorcio necesario, facultativo, cuasi necesario, dependiendo de la forma en la que se comporten en el proceso y también de la relación del derecho sustancial, digamos, que soporte esa pretensión, el derecho sustancial en disputa. Todavía no es menester pues ahondar en los litisconsorcios y sus modalidades, pero sí en cuanto a que hay unos sujetos por activa, hay unos sujetos por pasiva y hay un sujeto supraordenado que ha de conocer del asunto. El segundo elemento que nosotros tenemos que analizar en la pretensión es el elemento objetivo. Y este elemento objetivo, también llamado petitum, obviamente el objeto concreto de la pretensión, lo que nos dice es, bueno, ¿quién debe, cuál es el reclamo en concreto que se busca ante la jurisdicción? Es decir, ¿estamos en presencia de qué? Entonces, para responder eso, nosotros tenemos que mirar que las pretensiones pueden revestir diferentes máscaras. Hay pretensiones, por ejemplo, laborales, hay pretensiones civiles, hay pretensiones inclusive en cabeza de ese poder punitivo que tiene el Estado en materia penal, que se ven reflejadas por medio del escrito de acusación que presenta la Fiscalía ante la jurisdicción, siendo este el mecanismo de excitación o de movimiento de la jurisdicción. En ese primer momento, entonces, tenemos que definir, estaremos en presencia de qué tipo de pretensión desde la materia, desde el bloque temático, ¿sí?
civil, laboral, penal, y dentro de cada uno de estos, ¿cuál será el objeto concreto que se busca? Se buscará, por ejemplo, el resarcimiento de unos daños y unos perjuicios causados como consecuencia de un incumplimiento contractual, o se buscará el resarcimiento de unos perjuicios causados como consecuencia de un hecho antijurídico causado por fuera de un marco de un contrato, o se buscará, por ejemplo, aquí me escriben que un poco más despacio, por favor. Es un poquitico difícil estar leyendo todos los comentarios. Voy a intentar, Juan Felipe, hablar un poquito más despacio, que se va uno animando aquí solo porque no tiene la interacción de ustedes. Y vamos a hacer una cosa, las preguntas que tengan sobre el tema que estemos analizando, las respondemos en un espacio cuando termine la clase. ¿Les parece adecuado? O por temitas. Por ejemplo, porque de pronto te distraes mucho mirando todo lo que estás diciendo. Entonces después como que cerras como un tema, puedes decir, muchachos, respondo dos preguntas y ya al final todas, porque si no perdes. Acatemos la sugerencia que me hace aquí el compañero Dani, me dice que por temas. O por... No hay ningún problema, aquí estamos es para facilitar las cosas. Yo la verdad es que no de pronto, porque yo sé que estás concentrado en la clase, pero por si de pronto te concentras mucho en los comentarios, se pierde como el hilo de la clase. Sí, no, entonces vamos a hacer algo. Cerremos un primer bloque y es, por ejemplo, con relación a la acción. Entonces, con relación a la acción, estamos analizando que existen tres escuelas. Una primera escuela que es la monista, una segunda escuela que es la concreta y una tercera escuela que es la abstracta. Respecto a eso, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No sé. Leo los comentarios para que sigamos abordando el tema de la pretensión. Sí, es claro, como dice Víctor, perdón, qué pena, que quedan grabadas. Bueno, entonces, sigamos. Tenemos entonces la pretensión, ¿cierto? Que desarrolla como instituto concreto ese instituto abstracto de la acción. Y tenemos que la pretensión tiene tres elementos. Un primer elemento que es el elemento subjetivo. Ese elemento subjetivo está caracterizado por tres preguntas. Pregunta número 1, ¿ante quién va dirigida la pretensión? Es decir, para poder aterrizar eso tenemos que hacer un análisis de competencia. ¿Quién debe conocer de este asunto? ¿Por qué debe conocer de ese asunto? Cuando ya tengamos esa respuesta, ¿ante quién va dirigida la pretensión? Segundo, ¿quién dirige la pretensión? En este caso, obviamente, el sujeto, el extremo por activa será quien presentará esa pretensión ante la jurisdicción y ante quién se presenta. ¿Sí? Entonces, el elemento subjetivo está caracterizado por una triada, por tres sujetos que actúan, por tres extremos que actúan en el proceso. Ahora, como veíamos, esos sujetos pueden estar conformados, cuando hablamos del extremo por activa y por pasiva, por un número único o por un número plural. En este caso, cuando hablamos de un número plural de sujetos, ya sea por activa o por pasiva, estaremos en presencia de un litisconsorcio. Un litisconsorcio que podrá ser facultativo, necesario o cuasi necesario, dependiendo de la forma en la que se presente, dependiendo de la forma en la que cada uno de estos sujetos actúen al interior del proceso y obviamente del derecho sustantivo o subjetivo en disputa. En este caso, entonces, estaremos en presencia de, comillas, un litisconsorcio. El primer elemento subjetivo. Segundo elemento, el elemento objetivo. ¿Sí? El elemento objetivo, entonces, nos va a decir, con ese reclamo en concreto, qué se busca de la jurisdicción. Es decir, cuál es el petitum, cuál es el objeto central de la reclamación. Entonces, para ubicarnos dentro de ese objeto de la pretensión, primero necesitamos ubicar la pretensión dentro del bloque temático. Estamos hablando de un asunto laboral, civil, penal, administrativo, ¿de qué índole? Y después, dentro de cada uno de esos bloques temáticos, ¿cuál será el reclamo en concreto? Entonces, en materia civil, un deslinde de amojonamiento, una responsabilidad civil extracontractual, una responsabilidad civil contractual, una pretensión, una prescripción adquisitiva de dominio, una nulidad contractual,
una acción de bueno, en fin, dentro de todas ese abanico de posibilidades, ¿de qué estamos hablando en concreto? En materia laboral estamos hablando de un tema de culpa patronal, estamos hablando de una indemnización de moratoria, ¿sí? Un reintegro, no sé, cada uno de estos diferentes bloques que digamos se puedan presentar. Entonces, primer elemento, el elemento subjetivo; segundo elemento, el elemento objetivo. Y un tercer elemento, que quizás sea un poco el más cuestionado, el que mayor dificultad pueda llegarnos a generar, que es el elemento causal. Y el elemento causal lo vamos a encontrar en dos grandes brazos. Número uno, la causa petendi; número dos, la causa imputandi. A grandes rasgos, la causa petendi nos dice cuáles son esos hechos que soportan en sí la pretensión, esas situaciones o esos momentos, ese elemento fáctico. Lo voy a decir en palabras muy castizas, en palabras muy sencillas. Muchachos, ¿cuál es el chisme que soporta la pretensión? ¿De qué estamos hablando? Cuénteme la historia, cuénteme esos elementos fácticos que soportan esa pretensión. Ese va a ser el elemento causal, pero desde la causa petendi, ¿sí? Entonces, ese conglomerado de hechos que vamos a presentar ante la jurisdicción, que obviamente deben ser susceptibles de prueba, deben ser acreditados y que van a soportar la pretensión. Encontramos también la causa imputandi. En este caso, la causa imputandi, más allá de los hechos que soportan la pretensión, va a hacer alusiones ¿a qué? A cada una de esas, digamos, encajar esas situaciones o sus elementos fácticos dentro de la norma o la regla de derecho. Es decir, será la formulación del derecho, será como tal la imputación, digamos, jurídica, fáctico-jurídica, para el caso que está, para los hechos que están soportando la pretensión. Causa petendi, causa imputandi. Ahora, vamos a encontrarnos dentro de la causa tres teorías. Teoría número uno, la causa típica. ¿En qué nos va a decir la causa típica? En esa teoría de la causa típica lo que se va a decir es: no necesitamos que la causa, ya sea la causa petendi o la causa petendi, sea presentada al interior de la pretensión. Es decir, casi que se excluye de cierta forma ese elemento causal de la pretensión y se le da una libertad total al órgano jurisdiccional para que tome la decisión sin que esté encasillado, sin que esté amarrado a una causa petendi o a una causa imputandi. Nos vamos a encontrar una segunda teoría, que es la teoría típico fundada. Y dentro de la teoría típico fundada, la respuesta que vamos a hallar es, ojo, que va a ser vinculante la causa petendi, es decir, los hechos, el recuento, el sustrato fáctico que soporta la pretensión, pero no va a ser vinculante la imputación fáctico-jurídica, es decir, la causa imputandi. Esta va a ser la teoría típico fundada. Y una tercera teoría, que es la fundada típica. En la teoría fundada típica nos vamos a encontrar que no solamente va a ser vinculante la causa típica, perdón, la causa petendi, sino también la causa imputandi. Es decir, en esta fundada típica no solamente tenemos que encontrar o no solamente tenemos que allegar al órgano jurisdiccional el recuento fáctico, cada uno de los hechos que soportan nuestra pretensión, sino que también tenemos que allegarle la imputación fáctico-jurídica, es decir, ese reclamo en concreto soportado en unas normas, y el órgano jurisdiccional va a tener o va a estar amarrado a uno, la causa típica, perdón, a la causa petendi, a la causa imputandi. Es decir, cada vez se va cerrando más el marco de movilidad para el aparato jurisdiccional. Por regla general, nosotros nos encontramos en el ordenamiento jurídico colombiano con una escuela típico fundada. Es decir, no va a ser vinculante para el órgano jurisdiccional la imputación fáctico-jurídica, salvo en algunos eventos, como por ejemplo en materia penal, donde la adecuación típica la tiene que realizar el órgano encargado de la investigación y la acusación, en este caso la fiscalía, quien por medio del escrito de acusación va a presentar esa pretensión punitiva ante el juez.
ahí ya nos vamos a encontrar quizás mucho más en una teoría fundada típica que en una típico fundada, pero la regla general va a ser que nosotros en calidad de pretendientes o cada uno de los sujetos que acudamos ante la jurisdicción en calidad de pretendientes, tengamos que darle al juez los elementos fácticos, pero más allá de que tengamos que pronunciarnos con respecto a una regla de derecho en concreta, esta no va a ser vinculante para el juez. Y el juez, en virtud del principio de iura novit curia, es decir, en virtud del principio del juez conoce el derecho, podrá moverse dentro del ordenamiento jurídico de cara a concretar esa imputación, de cara a concretar esa causa imputandi. Es decir, primera escuela típica no es vinculante ni la causa petendi ni la causa imputandi. Segunda escuela típico fundada, es decir, es vinculante la causa petendi más no la imputandi. Y tercera escuela, la fundada típica, vinculante causa petendi y causa imputandi. Regla general en el ordenamiento jurídico colombiano, la causa típico fundada. Es decir, hay que entregarle al juez cada uno de los elementos fácticos que soportan la pretensión, más no hay que realizar la adecuación fáctico-jurídica, porque el principio que rige, digamos, la jurisdicción es el de, en términos generales, el de iura novit curia, es decir, el juez es quien conoce el derecho. Entonces el juez tendrá libertad para dentro de todo el ordenamiento jurídico moverse y concretar la adecuación típica de esos hechos que hemos presentado ante el órgano jurisdiccional. Vuelvo y repito entonces hasta acá lo que hemos visto en ya media hora de clase. Número 1, estamos mirando la acción como un instituto abstracto de la teoría general del proceso, y dentro de la acción miramos 3 teorías. Teoría número 1, la teoría monista. Teoría número 2, la teoría concreta. Teoría número 3, la teoría abstracta. Dentro de la teoría abstracta, entonces, nos encontramos que la misma es la que es acogida en términos generales por los ordenamientos jurídicos modernos, en este caso aquellos que viven del sistema continental europeo, ¿sí? Pero que debe ser nutrida a la luz del Estado Social de Derecho y de las diferentes normas constitucionales que nos permiten compaginar ese derecho subjetivo procesal de la acción con la tutela jurisdiccional efectiva y con el debido proceso. Nos encontramos que ese derecho, que ese instituto abstracto es aterrizado tanto por el extremo por activa como por el extremo por pasiva, que cuando el extremo por activa presenta la pretensión, es decir, ese reclamo concreto ante la jurisdicción, ese reclamo que logra la activación, la excitación del órgano jurisdiccional, nos encontramos en presencia de la pretensión como un instituto concreto que permite aterrizar, que permite desarrollar ese instituto abstracto de la acción. Y que la pretensión está constituida por unos elementos. El primer elemento, el elemento subjetivo; el segundo elemento, el elemento objetivo; y el tercer elemento, el elemento causal. Y que dentro del elemento causal nos vamos a encontrar con una primera teoría, que es la típica, que nos dice, un momento, va a ser vinculante para presentar la pretensión simplemente que usted indique los sujetos y que indique el objeto. Más, para esta teoría no es vinculante que usted indique ni la causa petendi ni la causa imputandi. Una segunda teoría, que es la típico fundada, donde le dicen, usted necesita indicar los sujetos, necesita indicar el objeto y necesita indicar la causa petendi, es decir, los hechos, el recuento fáctico que soporta su pretensión. Pero la causa imputandi, en este caso aquella que busca, digamos, hacer la adecuación típica de esos hechos, no debe ser presentada ante la jurisdicción, porque el juez es quien realiza este análisis, ¿sí? Y una tercera, que es la fundada típica, que nos dice, no solamente presente el elemento subjetivo, el elemento objetivo, sino también el causal, y cuando usted presente el elemento causal tendrá que presentar no solamente el recuento fáctico, sino también cada uno de los soportes jurídicos, es decir, la imputación
fáctico-jurídica que va a soportar la pretensión. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Aquí me pregunta Mariana Vázquez Mazo, ¿cuál es el principio en la teoría típico fundada? Mariana, no sé si ya te quedó clara la respuesta con la anterior exposición que hice, como el anterior recuento. Si no es así, me lo indica por favor ahí y le respondo. A ver, muchachos, ¿qué más dudas tienen? Bueno, aquí me dice Jorge Andrés Grisales Escudero que no le queda clara la causa típica. Sí, Camilo Franco me hace otra acotación. Jorge, en la causa típica, que realmente lo que estamos hablando es de la escuela típica, o sea, estamos hablando de causa como elemento de la pretensión y dentro de la causa tres escuelas, la escuela típica, la escuela típico fundada y la escuela fundada típica, es decir, tres escuelas que nos permiten entender ese elemento de la causa al interior de la pretensión. Cuando hablamos de la causa típica, Jorge, y ya sigo con Camilo Franco, hablamos de que el elemento causal no es vinculante para la pretensión. Es decir, que no hay que presentar ni el recuento fáctico ni tampoco la ecuación típica. Es decir, no es vinculante para la pretensión ni la causa petendi ni la causa imputandi. Esa es la típica, vuelvo y repito. La típico fundada, que es la siguiente, escuela típico fundada, nos dice, es vinculante la causa típica, es vinculante la causa petendi, o sea, el recuento fáctico, como les dije en un principio, contar el chisme, diga qué fue lo que pasó, ¿cierto? Plantéele al juez qué fue lo que pasó, mas no es vinculante la imputación jurídica, es decir, la causa petendi, la adecuación jurídica de esos hechos que usted está presentando. Ahora, Jorge Andrés Grisales me dice, Camilo Franco me dice, la acción es un derecho público subjetivo. Sí, señor, nosotros dijimos que es un derecho subjetivo procesal, pero tiene completa razón en que es un derecho público y a su vez se constituye como un derecho fundamental que tiene que verse nutrido con otros como por ejemplo el debido proceso o como la tutela jurisdiccional efectiva y que debe diferenciarse de el derecho subjetivo en disputa por cuanto este último es autónomo, es independiente. Es decir, el derecho de acción no va coligado a que se tenga o no el derecho subjetivo. Puede ser que usted simplemente tenga interés en realizar un reclamo ante la jurisdicción, pero usted no tenga el derecho subjetivo en disputa. Eso no quiere decir que usted no pueda acceder ante la jurisdicción y que no esté llamado a que la jurisdicción tome o digamos, genere una decisión de fondo sobre un asunto que usted ha llegado ante ella. Bueno, frente a las escuelas de la acción, vimos unos elementos. Pues, como yo les decía a ustedes, en la primera, que es en la escuela monista, no hay un desligamiento del derecho subjetivo en disputa y de la capacidad de acceso ante la jurisdicción. Es decir, casi que esos dos se funden en uno solo. Es decir, todavía no se logra la autonomía, todavía no se logra la abstracción de la acción como un derecho independiente. En cuanto a la escuela, esa es la monista. En cuanto a la escuela concreta, nosotros vimos que se desliga el derecho subjetivo en disputa, pero aún no logra separarse del instituto concreto de la pretensión e incluso los elementos que soportan desde los tratadistas clásicos esa acción desde la teoría concreta son los mismos que los de la pretensión. Es decir, estamos hablando de un elemento subjetivo, un elemento causal. Todavía no hay un desligamiento de la acción de la pretensión. Y ahí entran varias dificultades. Número uno, que la capacidad de acceso ante la jurisdicción no solamente la tiene el sujeto pretendiente, es decir, quien genera ese reclamo concreto ante la jurisdicción, sino también el sujeto resistente. Y que no solamente lo hace
mediante la presentación de la pretensión, sino también mediante la resistencia, mediante la reconvención o mediante cualquier tipo de acto que realice a lo largo del proceso. Entonces, esa segunda escuela, que sería la escuela concreta, pese a que sí logra un desprendimiento del derecho subjetivo en disputa, todavía no logra un desprendimiento de la acción y la pretensión. Y en la escuela abstracta, que es la última que vimos respecto de la acción, logramos encontrar que la acción se desprende del derecho subjetivo, se desprende del instituto concreto de la pretensión y que a su vez comienza ya a verse como un derecho público, subjetivo, procesal, independiente del derecho subjetivo en disputa y que, digamos, va a estar en cabeza no solamente de quien pretende, sino también de quien resiste. Esa sería como la respuesta a la compañera. Me preguntan las teorías de la causa, ya las hemos explicado como 4 veces. Si quieren un momento la miramos. Bueno, hay otra pregunta. Algunos preguntan por la clase de daño resarcible. No se preocupen, muchachos, pues con un pequeño break. La clase de daño resarcible la vamos a ver, la voy a grabar, la voy a subir a mi canal el día posiblemente de mañana. ¿Qué pasa? Que recuerden ustedes que la contingencia se presentó el día lunes, la clase era el martes, entonces no habíamos cuadrado los canales de comunicación, pero para los que tienen daño resarcible, pues obviamente la clase va a estar filmada y la van a tener disponible para que accedan a ella en mi canal. Me dice Estefanía Gómez si la tutela jurisdiccional efectiva se refiere a la tutela contra sentencias. No confundamos esos institutos. Cuando hablamos de la tutela contra sentencias, lo que estamos hablando es de un mecanismo que entrega el ordenamiento jurídico para que cuando haya una vía de hecho o una violación, la persona, por intermedio de la acción, comillas, de tutela, pueda acceder ante una posible violación del debido proceso u otras y logre, digamos, que ese proceso jurisdiccional se retrotraiga. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es de la posibilidad o del derecho que tiene todo sujeto a que el órgano jurisdiccional conozca de un asunto, a que el órgano jurisdiccional lleve el proceso desde principio a fin con respecto al debido proceso y a que se pueda entregar una decisión, ya sea favorable o desfavorable de fondo, sobre el asunto que se ha llegado ante la jurisdicción. Entonces, no confundamos la tutela jurisdiccional efectiva como la posibilidad de entregar un asunto ante la jurisdicción y que éste, con respecto al debido proceso y con respecto a, digamos, unas formas de una sentencia de fondo sobre un asunto en concreto con la acción como mecanismo de amparo constitucional. Ahí tenemos que diferenciar eso. Perfecto. Yo creo que con eso ya hemos resuelto algunas de las dudas. Muchachos, sigamos con la pretensión. Entonces, encontramos que esa pretensión, como ese instituto concreto, como ese reclamo que se allega ante la jurisdicción, va a poder revestir también las siguientes características. Vamos a encontrar una pretensión inicialmente declarativa. Una pretensión declarativa que tiene diferentes modalidades: declarativa pura, declarativa constitutiva o declarativa de condena. ¿Sí? Esa primera modalidad de pretensión nos vamos a encontrar con una segunda modalidad que es la pretensión ejecutiva, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con una tercera modalidad que es la pretensión de tipo cautelar. Entonces, cuando hablamos de que existe una pretensión declarativa que se allega o que se presenta ante la jurisdicción, hablamos de una pretensión declarativa cuando el reclamo concreto que se allega ante la jurisdicción no está dotado de una obligación que sea clara, expresa y actualmente exigible, sino que carece de esa certeza. Ese reclamo que se allega no contiene per se una obligación de carácter ejecutiva, sino que busca que el órgano jurisdiccional declare certeza sobre una situación, constituya, cree o modifique una situación jurídica preexistente o simplemente dé certeza sobre la violación o no a una determinada norma, en este caso
la declarativa de condena. Entonces, la pretensión declarativa no va a estar dotado de un derecho claro, expreso y actualmente exigible, va a ser o va a encaminar un derecho subjetivo sobre el que no se tiene certeza, a quien le corresponde, obviamente, acreditar esa certeza ante el órgano jurisdiccional. Inicialmente es a cada uno de los extremos procesales, en este caso, al sujeto que pretende. Recuerden que yo les decía a ustedes, hay un esquema que deben analizar y es hecho, prueba, pretensión. Es decir, la pretensión tiene que estar soportada en una causa, en unos elementos fácticos. Y esos elementos fácticos deben ser acreditados ante la jurisdicción de cara a que se tome una decisión que sea favorable, que se logre soportar esos elementos axiológicos, esos elementos fundantes de la pretensión, y que el órgano jurisdiccional pueda dictar o pueda proferir una sentencia que sea favorable a quien allega esa pretensión ante la jurisdicción. Entonces, hecho, prueba, pretensión. Esa pretensión de tipo declarativa no va a estar dotada de esa certeza, va a ser el sujeto pretendiente quien debe entregarle esa certeza al órgano jurisdiccional. Eso en una primera instancia. Respecto a las pretensiones mero declarativas o declarativas puras, encontramos que las mismas son aquellas que parten de una situación sobre la que se puede predicar que es preexistente incluso a la misma pretensión procesal, pero que la misma no se tiene certeza, y lo que se le va a indicar al juez es, por favor, sáquenos de esa duda, digamos, un panorama donde permita que esa pretensión, que ese reclamo que se está llegando, salga de esa oscuridad y, digamos, dé usted la certeza sobre la misma. Entonces, respecto a esas pretensiones declarativas puras, nos encontramos que las mismas deben ser presentadas ante la jurisdicción y que es el juez quien va a dar esa certeza. Las segundas, que son las pretensiones declarativas constitutivas. Pequeño paréntesis en este esquema, y es que normalmente en esas declarativas puras, o mero declarativas también llamadas, los efectos que se dan son efectos Stump, es decir, que se dan en forma retroactiva, porque, como yo les decía, en la situación que se está planteando es una situación preexistente al mismo conflicto, pero lo que se busca de la jurisdicción es que entregue la certeza. Respecto de las declarativas constitutivas, ordinariamente los efectos no son ex tunc, sino ex nunc, es decir, no son retroactivos, sino que son a futuro. Y lo que se busca con las mismas, es que se modifique, se cree o se extinga una situación jurídica que ya existía. Y respecto a las declarativas de condena, en este caso, pues obviamente ahí no encontramos mayor dificultad, principalmente en los temas del ius puniendi, o la facultad punitiva que tiene el Estado. Pues lo que se busca es que el juez dé certeza sobre una posible infracción o no a un bien jurídicamente protegido. En este caso, cuando hablamos en materia penal, por ejemplo, que se indique si efectivamente un sujeto transgredió o no el ordenamiento jurídico. En este caso, que se indique si efectivamente una persona cometió un hurto o un cohecho o un peculado por apropiación. Me preguntan que dé un ejemplo de las anteriores. Bueno, mera declarativa o declarativa pura. Se me ocurre entonces, por ejemplo, la nulidad de un contrato de compra y venta. Miren ustedes cómo el evento de nulidad, si es que se ha presentado, es precedente incluso a que se presente la pretensión procesal, a que se entrabe la litis, es anterior. Un evento, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio de la jurisdicción, en este caso ya tienen que haberse reunidos los elementos de tiempo, los elementos de que la persona tenga el ánimos, que tenga el corpus, que tenga el tiempo de cara a que se genere o no la pretensión. Esos podrían ser ejemplos. En cuanto a las declarativas constitutivas, nos encontramos, por ejemplo, la modificación del estado civil, nos encontramos, por ejemplo, la cesación de efectos civiles del matrimonio. Ese podría ser un ejemplo de constitutiva.
Y en cuanto al de condena, pues como ya lo vimos, sería en este caso un fallo, una sentencia penal condenatoria en la que se indique que un sujeto ha transgredido el ordenamiento jurídico. Entonces, primer tipo de pretensiones de tipo declarativas, sobre las que no se tiene certeza en el derecho subjetivo que se está presentando ante la jurisdicción o que está en disputa. ¿Sí? No hay certeza, no hay certeza. Nos encontramos un segundo tipo de pretensiones, que son las pretensiones ejecutivas. Beñat Exabarria, curioso el apellido vasco que compartimos ahí también. Sí, queda grabado en el canal de YouTube. Señores, en cuanto a la segunda modalidad de pretensiones, nos encontramos con pretensiones de tipo ejecutivas. En este caso, a diferencia de las declarativas en las que no se tiene certeza, en las pretensiones de tipo ejecutivas encontramos una obligación clara, expresa y actualmente exigible en cabeza de un sujeto deudor a favor de un sujeto acreedor. ¿Sí? Contienen obligaciones, por ende ejecutivas, obligaciones que pueden ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Y lo que se busca ante la jurisdicción no es que brinde la certeza, no es que constituya, no es que condene en sentido estricto, sino que ejecute, que digamos realice un cobro de esa obligación ya ejecutiva, es decir, de esa obligación clara, expresa y actualmente exigible, sobre la que ya se tiene certeza ante la jurisdicción. Entonces, esa segunda modalidad de pretensiones, que en este caso van a ser las pretensiones de tipo ejecutivas, ¿sí? Esa segunda modalidad va a partir de la existencia de un título ejecutivo, va a partir de la existencia de un documento conforme a las normas que consagra nuestro ordenamiento jurídico, que consagra una obligación, vuelvo y repito, clara, expresa y actualmente exigible en cabeza de un sujeto y a favor de otro. Sujeto deudor a favor del sujeto acreedor. Como particularidades de esas pretensiones ejecutivas es que el órgano jurisdiccional, el aparato jurisdiccional, no va a realizar un auto admisorio como tal de la demanda, sino que va a librar o va a denegar mandamiento de pago. Ese va a ser el acto procesal por medio del cual se va a generar admisión de la pretensión ante el órgano jurisdiccional. Ahora, las pretensiones ejecutivas se podrán tener, como ya les decía, diferentes modalidades. Una obligación ejecutiva de dar una determinada suma de dinero, una pretensión ejecutiva de hacer o una pretensión ejecutiva simplemente de no hacer. ¿En dónde encontramos pretensiones ejecutivas? Encontramos pretensiones ejecutivas, por ejemplo, en el cobro de un título ejecutivo. Perdón. Okay. Excelente. En el cobro, por ejemplo, de un título ejecutivo. El acta de conciliación, como bien lo veíamos cuando hablábamos de los mecanismos autocompositivos de solución del conflicto, por regla general debe prestar mérito ejecutivo, es decir, que cada uno de los compromisos que se indiquen al interior del acta deben ser susceptibles de ser ejecutados por la vía jurisdiccional. Entonces encontramos también obligaciones ejecutivas por lo regular. Hay eventos en los que por fallos de los extremos y del mismo conciliador, ese carácter ejecutivo del acta conciliatoria se cae. Es decir, no podemos generar un cobro ejecutivo de las mismas. La regla general es que esté llamada a prestar mérito ejecutivo. Encontramos también procesos de tipo ejecutivos, por ejemplo, en los instrumentos cambiarios, más allá de que el tipo de procedimiento que se realice no sea el de un ejecutivo, por ejemplo, en términos ordinarios, sino que sea el de la llamada acción o pretensión cambiaria, pero encontramos una pretensión clara, expresa, actualmente exigible en cabeza de un sujeto y a favor de otro. Muchos podrían ser los ejemplos de los títulos ejecutivos. En un contrato de compra y venta, las obligaciones, en este caso en cabeza del arrendatario, como lo es la obligación de pagar, por ejemplo, el canon de arrendamiento, presta mérito ejecutivo, es decir, no tendremos que ir ante la vía jurisdiccional para que ésta reconozca o declare la existencia de esa obligación, sino que ya partimos de una obligación clara, expresa y actualmente exigible con un monto determinado y a favor de un sujeto
que puede ser cobrada por esta vía ante la jurisdicción. ¿Qué pasa con las pretensiones ejecutivas que las diferencia de las declarativas? Que obviamente el proceso, digamos, por regla general va a ser mucho más rápido, va a ser más sucinto, no vamos a tener la dificultad de tener que declarar la existencia de esa obligación ante la jurisdicción, sino que ya per se va a tener esa certeza y lo que se va a buscar es su cobro. En cambio, en el tema, por ejemplo, de las pretensiones mero declarativas o declarativas puras, lo que se busca es que el órgano dé la certeza y el título ejecutivo en este caso será la misma certeza que después podrá ser ejecutada ante el mismo juez o ante el aparato jurisdiccional del Estado. Miren ustedes cómo es mucho más sucinto, es breve, es decir, nos ahorramos una cantidad de situaciones con la pretensión ejecutiva. Me dicen que un ejemplo de mero declarativa, las di hace como unos 10 minuticos. Entonces, se pueden, cuando quede grabado el videito, se pueden devolver y pueden buscarla, como para no devolvernos en los temas, ¿sí? Bueno, sí, claro, los efectos Stunk y Snunk, lo que nos quiere decir es, con respecto al efecto Stunk, los efectos de la decisión son retroactivos. Con el efecto de Snunk, el efecto no es retroactivo, sino que el efecto de la decisión se da hacia el futuro. Está intrínsecamente ligado al tema de mero declarativas y al tema, por ejemplo, de constitutivas, porque al ser las pretensiones mero declarativas, aquellas que versan sobre una situación preexistente, el efecto de la decisión muchas veces se hace en forma retroactiva. Y como la constitutiva lo que busca es modificar, crear o extinguir una situación jurídica desde el momento del fallo, el efecto no puede ser retroactivo, sino que el efecto se da hacia el futuro. Ese será el tema de Stunk y Snunk. En ocasiones el juez al momento de proferir el fallo se pronuncia con relación a los efectos de la sentencia, pero también debemos entender que dependiendo del tipo de derecho que se esté analizando y el tipo de pretensión, los efectos de per se pueden ser Stunk o pueden ser Snunk, ¿sí? Para responderle a a la persona que hizo el último comentario. Señores, entonces, pretensión declarativa, pretensión ejecutiva. El tercer tipo de pretensión que nos vamos a encontrar va a ser la pretensión de tipo cautelar. ¿Cuál va a ser la pretensión de tipo cautelar? La pretensión de tipo cautelar es una pretensión subsidiaria. ¿Qué quiere decir que sea subsidiaria? Que debe ir acompañada o de una pretensión inicial ejecutiva o de una pretensión declarativa. Ahora, cuando la pretensión cautelar, que es una pretensión subsidiaria, que busca garantizar la satisfacción del derecho subjetivo en disputa, que busca garantizar que una vez exista el fallo, se logre, digamos, cumplir con ese derecho subjetivo en disputa, tenemos que decir que con respecto a los procesos declarativos, muchas veces esa pretensión cautelar se ve limitada. ¿Cómo se ve limitada? Hablemos, por ejemplo, de un proceso declarativo de responsabilidad civil contractual o extracontractual. En este caso estamos en presencia de una pretensión de tipo declarativa, ¿cierto? Y una pretensión de tipo declarativa que se suscribe dentro de las declarativas puras. No se busca constituir, no se busca modificar, no se busca extinguir una situación jurídica preexistente. Se busca dar certeza de una situación. En estos casos, las pretensiones cautelares que podemos alegar ante la jurisdicción están limitadas, están, reducidas, por ejemplo, a la inscripción de la demanda. En este caso, hasta proferido el fallo de primera instancia, única y exclusivamente nosotros podemos solicitar ante el órgano jurisdiccional el decreto, ¿cierto? Solicitar que se decrete la medida cautelar de inscripción. Ahora, después de que exista el fallo de primera instancia, se abre el abanico de posibilidades. ¿Pero por qué razón se abre ese abanico? Porque ya el juez en ese fallo de primera instancia dio certeza sobre la existencia de ese derecho subjetivo que se busca ser reconocido ante la jurisdicción. Entonces, en ese sentido, miramos que esa pretensión cautelar en los declarativos se ve reducida. Ahora, hay que tener algo claro, y es que previo a que el juez ordene o decrete
esa medida cautelar, el juez solicita una caución. ¿Cómo así que solicita una caución? Dice, venga, usted me está solicitando una medida cautelar, en este caso inscripción de una demanda, pero posiblemente si ese derecho subjetivo que usted está disputando no sale a su favor, usted puede llegar a causar unos perjuicios, usted puede llegar a causar unas dificultades, por lo tanto, fija una caución y le dice, de este depósito o simplemente fije una póliza judicial por este valor para que con ello se cubran los posibles perjuicios que se causen como consecuencia de esa pretensión, de esa fijación de ese decreto de la medida cautelar. Ahora, la medida cautelar, cuando hablamos de procesos ejecutivos, es abierta. Es decir, podemos solicitar inscripción, podemos solicitar embargo, podemos solicitar secuestro, entre muchas otras. En este caso, como ya partimos de un derecho, que es cierto, la posibilidad de solicitar y de que el juez decrete las medidas cautelares se abre. ¿Qué pasa con este decreto de las medidas cautelares? Que debe ser proporcional. Es decir, el decreto y la práctica de las pretensiones y de las medidas cautelares no debe ser un instrumento de represalia, no debe ser un instrumento, digamos, para tratar de golpear al otro extremo procesal. Debe ser un instrumento que busque, digamos, tener tranquilidad sobre que se logre satisfacer el derecho subjetivo en disputa. Por tal motivo, si las medidas cautelares que se decretan al interior del proceso, que se solicitan, son desmedidas, el juez tiene que hacer, previo a su decreto, un análisis, obviamente, de proporcionalidad de las mismas, y si el juez no lo ha hecho, entonces deben ser, en este caso debe ser el extremo procesal por pasiva, quien solicite al juez que obviamente levante las medidas cautelares por encontrarse desproporcionadas o por ser desmedidas. Entonces, las medidas cautelares en este caso deben obedecer no a un afán de represalia del juez, perdón, del sujeto pretendiente con respecto al sujeto resistente, sino que deben ser un instrumento que permita garantizar el derecho subjetivo en disputa. Ahora, en muchas ocasiones esas medidas cautelares se utilizan como un instrumento de cara, por ejemplo, a presionar y a lograr un acuerdo o una posible transacción. Yo no veo en esta situación un fin que no sea propio del instrumento de la medida cautelar, de la pretensión cautelar, siempre y cuando las mismas sean proporcionales y no sean desmedidas o desfasadas. Entonces, vuelvo y repito, ya a una hora más o menos de clase, número 1, acción; número 2, dentro de la acción, sus diferentes escuelas: monista, concreta, abstracta; número 3, número 3, pretensión. Dentro de la pretensión, los elementos de la pretensión, es decir, subjetivo, objetivo, causal. Dentro del elemento causal encontramos causa petendi, causa imputandi, las escuelas, que son la típica, la típico fundada, la fundada típica, y nos encontramos con los tipos de pretensiones. Entonces, pretensiones declarativas, que a su vez tienen 3 formas de presentarse: declarativas puras, declarativas homerodeclarativas, declarativas constitutivas, declarativas de condena; pretensiones ejecutivas, que sería la segunda modalidad, es decir, aquellas que tienen una obligación clara, expresa y actualmente exigible; y pretensiones de tipo cautelar, es decir, aquellas que son subsidiarias y que buscan garantizar el cumplimiento o la satisfacción del derecho subjetivo en disputa y que deben obedecer a un análisis de proporcionalidad. Ese es el marco como tal de la clase de hoy. Yo les pongo o quiero proponerles un ejercicio y espero que me lo envíen al correo en una hojita de Word, en una hojita, y es que quiero que me regalen, por favor, tarea, me la van a enviar en una hojita de Word a mi correo, que ya mis estudiantes saben cuál es el correo institucional: juansebastian.medina@unaula.edu.co. Me van a enviar 5 ejemplos de pretensiones mero declarativas
5 ejemplos de pretensiones constitutivas, 5 eventos o ejemplos de pretensiones de tipo ejecutivas y 5 tipos de pretensiones cautelares que se puedan presentar ante la jurisdicción. Vuelvo y repito, tarea, 5 mero declarativas, 5 constitutivas, 5 de condena, 5 ejecutivas y 5 cautelares. Cada uno me la envía al correo, por favor, con asunto. Me ponen trabajo, pretensiones. Trabajo, pretensiones. ¿Listo? ¿Para cuándo? Para la próxima sesión que vamos a tener es el lunes. Me la envían, por favor, la tienen lista y me la envían el domingo en la noche para que la tengamos el lunes en la próxima sesión. ¿Listo? Exacto, queda claro entonces. Y me la envían para que también tengamos obviamente interacción y para que todo lo que se vaya diciendo acá pueda irse aterrizando. Dice Daniel Orozco Díez que es festivo. Pero los trabajos si es festivo, día hábil, no hábil se hacen. Ahí sí, qué pena. ¿El lunes es festivo, me dicen? No sé. ¿Alguien que me confirme si el lunes es festivo? Bueno, pues listo. Entonces me lo envían para el martes a las 12 de la noche y la próxima sesión es el miércoles. ¿Listo? ¿Queda claro? Martes en la noche para tenerlos y mirarlos antes de la próxima sesión que es el miércoles. Bueno, muchachos, entonces yo creo que con esto ya agotamos el tema del día de hoy. Pues obviamente se hace un poquito más corta la clase porque no hay interacción de ustedes, siempre nutren mucho la clase, las preguntas simplemente se convierten en un monólogo, pero les voy a dar la oportunidad de que me hagan preguntas, dudas, inquietudes que tengan 10 minuticos y las vamos resolviendo. Hasta las 12 o hasta las 8. ¿Qué? El trabajo. Hasta las 12 del martes. PM, ¿cierto? Bueno. No, Valen Escobar, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Me la podrías aclarar, por favor? Si se conceden las pretensiones cautelares porque el juez no lo consideró necesarias y se vulnera gravemente el derecho del pretendiente, por ejemplo, se provoca la muerte, es responsabilidad del juez. No, me aclaras, por favor, la pregunta porque no la logro coordinar, porque no sé si te estás dirigiendo como a una falla del servicio en la prestación del servicio por parte del juez, pues, de la función jurisdiccional, o a qué te estás refiriendo. Y no entiendo cómo se conectan esas ideas, pero si me la aclaras, con el mayor de los gustos te la respondo. Me pregunta Estefanía Gómez si es posible que se libre mandamiento ejecutivo y no se conceda una medida cautelar. Pues obviamente, si tenemos un proceso ejecutivo, el proceso ejecutivo debe ir, o por lo general tendría que ir, conexo a una solicitud de medidas cautelares y al decreto de unas medidas cautelares por parte del juez, porque ya lo que se busca obviamente es la satisfacción de un derecho sobre el que se tiene certeza. Ahora, puede pasar que el juez encuentre que la solicitud de las medidas cautelares es desfasada, es desproporcionada. Por ejemplo, yo tengo a favor de, a ver, aquí alguien que me haya hablado, Oriana Hoyos celebra conmigo un contrato de compra y venta de un vehículo automotor, ¿cierto? Entonces, yo le vendo a Oriana mi vehículo. Oriana, en contraprestación del vehículo, me paga a mí una suma de 40 millones de pesos, pero me queda debiendo 20 millones de pesos porque no tenía el total del dinero en efectivo. Para poder celebrar el contrato de compra y venta del bien, en este caso del rodante, yo suscribo un pagaré por 20 millones de pesos
en cabeza de Oriana y a favor mío. Es decir, Oriana me va a tener a mí que pagar 20 millones de pesos si incumple con unas fechas previamente pactadas para el pago de esos 20 millones de pesos. Es decir, Oriana me debe a mí ¿cuánto a la actualidad? 20 millones de pesos, ¿cierto? Pero resulta que Oriana, dentro de su patrimonio, tiene un inmueble, tiene un vehículo, tiene, no sé, un lote de terreno, y yo solicito como medida cautelar que se embargue, se secuestre y posteriormente se remate el vehículo, el bien inmueble y el lote de terreno, que todos suman en total aproximadamente 1.500 millones de pesos. Cuando yo solicito esa medida cautelar al juez, el juez tiene que hacer un análisis de proporcionalidad, es decir, ¿será que sí será necesario decretar esas medidas cautelares para lograr satisfacer ese derecho de 20 millones de pesos? En ese caso, el juez mutuo propio tiene que hacer un análisis y decir, venga, no, es que basta con que se decrete la medida cautelar de embargo y posterior secuestro sobre el bien inmueble para que con él se logre satisfacer ese derecho que se tiene de esos 20 millones de pesos más los posibles intereses que se hayan o se hayan causado y se vayan a causar. Entonces el mismo juez en un mismo proceso puede no acceder a la solicitud de medidas cautelares respecto de algunas que se pidan. Entonces no sé si eso responde a la pregunta de Estefanía, pero sí puede pasar siempre y cuando la solicitud que se haga sea desmedida. A ver qué otras preguntas. Listo. Ahora, con respecto a competencia, muchachos, estamos claros que el trabajo de competencia era para el viernes y para el lunes. O sea, eso ya tiene que estar listo. Yo lo que estoy haciendo es ampliando el plazo para que ustedes lo presenten por la contingencia. Es decir, para que ustedes tengan hasta pasado mañana y puedan presentarlo, es decir, mañana a las 12, perdón, no pasado mañana, mañana a las 12 de la noche. Ese trabajo ya tenía que estar listo, ¿sí? Ya tenía que estar listo. Con respecto a este otro trabajo, sí, este otro trabajo es para el martes de la próxima semana y es sobre lo que hemos trabajado aquí en este curso. No veo más preguntas, no sé si alguien tenga otra pregunta. Me dicen que bibliografía sobre el tema. Sí, claro. Siempre desde el principio del curso se los he dicho. Número 1, el proceso jurisdiccional del doctor Martín Agudelo. Número 2, Davis Echandía. Número 3, teoría general del proceso de Beatriz Quintero. Hay otros, por ejemplo, el libro de teoría general del proceso de Rico, de Alvarado Belloso. La bibliografía es amplia y ha estado a su alcance desde el principio del semestre. Inclusive recuerden que lo tenía Nando en la papelería. Muchos de ustedes ya lo sacaron. Pues obviamente por la contingencia queda muy difícil que ustedes puedan acceder a ello en estos momentos, pero muchos de ustedes ya tienen la bibliografía y fue puesta a disposición de ustedes desde el principio del semestre. Señores, trabajo de competencia ya debe estar listo y tienen plazo para enviarlo al correo hasta mañana a las 12 de la noche. Mañana a 12 de la noche es un plazo extra que he dado por la contingencia. ¿Queda claro? Bueno, muchachos, pues no siendo más, me queda agradecerles por el espacio. Espero podamos seguir haciendo, mientras persista la contingencia, las clases por esta vía. De nuevo repito el agradecimiento a Dani que está aquí con nosotros facilitando todo este trabajo. Darle las gracias también a un aula 001 por publicar, por compartir la clase, a Memes un aula, a las páginas institucionales y a cada uno de ustedes por la participación. Cualquier duda o inquietud que tengan, con el mayor de los gustos al correo institucional se las respondo, por mis canales privados. Recuerden suscribirse a Globo Enfoques, recuerden suscribirse a un aula 001, a Memes un aula y por supuesto al canal personal mío, que es Juan Sebastián Medina Ríos. Allí vamos a estar subiendo todo el contenido. Muchachos, repito, antibacterial y medidas de protección, no solamente por ustedes, que la mayoría son jóvenes,
sino por sus familiares, por sus papás, por sus abuelos. Los aprecio mucho, muchachos. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por el espacio. Espero que podamos sacar esto avante. De mi parte, cuenten con mi total disposición para que podamos desarrollar el curso por este medio o por cualquier otro que sea necesario. Les deseo, muchachos, una feliz semana. Cuídense mucho, cuiden a sus familiares. Un abrazo. Profe, me preguntan que la clase de año, tal vez para los que no alcanzaron a escuchar la clase de año resarcible. Sí, muchachos, lo dijimos desde el principio de la grabación. La clase de año no la alcanzamos a filmar porque es el martes, apenas estábamos organizando todo este tema de estructura de cómo las íbamos a dar, pero la clase de año será grabada y será subida a la plataforma posiblemente el día de mañana o el día viernes para que el martes tengan las dos clases ya disponibles. Bueno. Y la clase de proceso 2 también. La clase de proceso 2 será filmada el día viernes. Será grabada el día viernes. Bueno, que estén bien, muchachos. Un abrazo. Hasta luego.